Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo, pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado, donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anu, Ea y Shamash. En este universo, las personas jugaban un papel importante, aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con el resto de la naturaleza. El tratamiento del dolor de muelas con cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios cosmológicos más profundos. Actualmente, hemos descubierto una manera eficaz y elegante de comprender el universo, un método llamado ciencia. Este método nos ha revelado un universo tan antiguo y vasto que a primera vista los asuntos humanos parecen de poco peso. Nos hemos ido alejando cada vez más del cosmos, hasta parecernos algo remoto y sin consecuencias importantes para nuestras preocupaciones de cada día. Pero la ciencia no solo ha descubierto que el universo tiene una grandeza que inspira vértigo y éxtasis, una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros formamos parte, en un sentido real y profundo, de este cosmos, que nacimos de él y que nuestro destino depende íntimamente de él. Los acontecimientos humanos más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el universo y sus orígenes. Pensamos entonces que ha llegado el momento de conectarnos con nuestro extraño universo. El campo de la experimentación en el espacio por parte de personas acreditadas como los astronautas ha sido muy amplio y extenso. El problema ha sido todo el tiempo que tarda en llegar esta información al común de la gente. Veamos cuál ha sido la situación con Edgar Mitchell. Edgar Mitchell es uno de los 12 astronautas que han pisado la superficie lunar y que han visto girar a la Tierra silenciosamente en el espacio. Mitchell vive a pocos kilómetros del Centro Espacial Kennedy y su importante torre de lanzamiento. Tal vez es apropiado porque el viaje que comenzó aquí para Mitchell en el año 1971 cambió su vida en una forma profunda y mística. Aunque mucho se ha escrito sobre el desafortunado viaje del Apolo 13, el viaje de Mitchell en el Apolo 14 no fue menos histórico. Edgar Mitchell, Stu Rosa y el comandante de la misión, Alan Shepard, tenían algo que demostrar. Esta misión tenía que culminar con éxito si la NASA deseaba continuar con el programa espacial. Cuando los motores de la nave comienzan a rugir y sacudirse, preguntamos a Mitchell, ¿siente algo o están perdidos en el momento? No, uno siente algo. Lo comparo con un subterráneo vertical. Esos enormes motores tratan de mantener el equilibrio durante el empuje y uno siente que ese movimiento sube a través de la estructura y luego hay una gran visualización. Ya estamos en camino. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un momento para reflexionar? Durante los periodos de descanso teníamos tiempo para reflexionar, para ver un poco por la ventana y decir, ¿qué estoy haciendo aquí en este magnífico cosmos, viendo a la Tierra allá afuera, viendo a la Luna a lo lejos? Vaya, miren esas estrellas, son 10 veces más de las que se ven desde la Tierra. Es una maravillosa experiencia ver el universo desde esa perspectiva. Apolo 14 fue una misión que siguió todos los cánones, pero lo que Alan Shepard y Stu Rosa no sabían es que junto con los experimentos científicos ordenados por la NASA, Edgar Mitchell realizaba por su cuenta y en secreto un extraño experimento. Pues Mitchell era un astrofísico por entrenamiento, pero un estudiante de lo paranormal por deseo propio. Le preguntamos cuándo empezó a hablar de estas cosas que tenían que ver con la percepción extrasensorial y en qué se basó o cómo empezó. Al principio yo era muy escéptico, me sentía distante de todo esto, hasta que me pasaron algunas cosas que me impulsaron a examinarlo. ¿Cómo cuáles? Algunas personas que respetaba me dijeron que lo considerara. Existen cosas de las que tal vez no estaba enterado, así que empecé a leer y descubrí que los trabajos de varios científicos eminentes habían sido descartados. Eso despertó mi curiosidad. En un cráter lunar llamado Far Moro, Mitchell y Shepard plantaron la bandera americana, recolectaron muestras de minerales y luego, sin consentimiento ni conocimiento de la NASA, Mitchell dio inicio a la única prueba psíquica interplanetaria del mundo.
Intentó comunicar telepáticamente una serie de símbolos de percepción extrasensorial a centenares de miles de kilómetros en el espacio, a un grupo de amigos y a un psíquico profesional. Resultó que el profesional tuvo un éxito significativo, pero también le informó a la prensa lo que hicimos. ¿Qué le impulsó a realizar este experimento a bordo del Apolo 14? Es mi naturaleza, creo. La duda era si esto es real y si es algo que la ciencia dice que no es real, pero es real. Así que nosotros, como científicos, en el sentido más puro, intentamos descubrir lo desconocido y somos negligentes en lo que hacemos. Eso me intrigaba. Desde el momento en que dejó la superficie lunar, todo fue diferente para Edgar Mitchell. Él fue un astronauta, fue comandante naval y consiguió un doctorado en el MIT, pero la prensa lo calificó como excéntrico por su experimento de percepción extrasensorial. Sin embargo, las críticas no han tenido consecuencias, pues Edgar Mitchell volvió a la Tierra como un hombre renovado. El suceso básico es ver a la Tierra así, en un cosmos así, y lo experimenté, al igual que otros, sintiéndome asombrado, como si saliera de entre los árboles y viera el bosque. Una experiencia desde la cima de una montaña me hizo darme cuenta de que lo que había aprendido sobre nosotros tenía fallas, y creo que como buen científico y buen explorador, eso no encajaba con mis respuestas, así que quise averiguar por qué mis respuestas eran equivocadas. Desde que terminó su viaje de 800,000 kilómetros de ida y vuelta a la Luna hace más de 25 años, Mitchell ha estado realizando un intenso viaje interior de descubrimiento. Ha escrito un libro de sus experiencias titulado El Camino del Explorador. En él habla sobre sus controvertidas ideas sobre el origen de la conciencia y el poder de la mente. También revela su creencia de que no estamos solos en el universo. La vida evolucionó en todas partes del universo, donde las condiciones físicas fueron lo suficientemente benignas para permitir la evolución de formas vitales. Y eso significa que es omnipresente en el universo, no solo en nuestro pequeño segmento del universo como antes creíamos, tanto en la ciencia como en la religión. Irónicamente, este astronauta creció y nació en Roswell, Nuevo México, y en su libro, Mitchell afirma que lo que se estrelló ahí en 1947 no es lo que la Fuerza Aérea insiste. Él afirma que hay aparatos y criaturas extraterrestres. Empezaré por decir que no tengo experiencia de primera mano con ovnis y extraterrestres, pero en años recientes he estado en contacto con personas en el gobierno, en más de un gobierno, aparte del nuestro, cuyos deberes oficiales mientras estuvieron en el gobierno los pusieron en contacto con información y sucesos que ellos afirman son claramente encuentros de primera mano con ovnis, extraterrestres y todo eso. Y me parecen muy creíbles. Son buenos militares como yo. Son ciudadanos patriotas de sus gobiernos, de mente clara, del nivel de oficiales de alto rango y funcionarios del gobierno. Ellos han tenido estas experiencias y afirman que son reales, y yo tiendo a creerles. Entonces, ¿por qué existe tanto secreto? Creo que eso data de hace muchos años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y la amenaza comunista, según parece, era muy severa. No era claro si se trataba de extraterrestres o de tecnología soviética. Es asombroso que haya sido así por 40 años o más. Pero ese parece ser el caso, y en mi opinión, las razones para ocultar eso al público desaparecieron hace mucho. No hay razón para seguirlo haciendo. El público merece saberlo. Ha explorado la misteriosa extensión del espacio exterior y continúa viajando a través de espacios inexplorados mientras estudia los misterios de la mente humana. Edgar Mitchell es un pionero con mente abierta. Mitchell continúa investigando fenómenos al margen de la corriente científica a través de su Centro para Ciencias No Éticas. Mitchell para hoy también investiga la medicina alternativa.
De esta manera nos podemos dar cuenta el proceso de censura que ha seguido la información. Muchos documentos han tardado hasta 30 años para que lleguen al común de la gente. Es necesario demostrar una política honesta y clara para llegar a la comprensión de este fenómeno. La génesis de muchas culturas en nuestro planeta se encuentra soslayada debido a que Occidente no ha podido interpretar de una manera racional y prudente la real historia de varias culturas y civilizaciones. Todo lo contrario, las ha tratado de encasillar en lo que ellos denominan mitología. Países como el nuestro, Ecuador, tienen una historia rica en leyendas y mitos que nos hablan no solo de ancestros culturales propios de nuestras razas indígenas, sino también de sus creencias religiosas, sus costumbres, su cultura, todas aquellas cosas que algunas veces son inexplicables, pero quedan grabadas en la memoria de quienes las presencian y son transmitidas de generación en generación, tomando un aspecto casi sobrenatural, emergiendo como leyenda del pasado de un pueblo. Hoy les hablaremos sobre los Cañaris, un pueblo indígena del Ecuador, en la celebración del Inti Raymi, y conoceremos más sobre su cultura y sus raíces. Ese es nuestro fundamento principal donde vamos avanzando, pues que a través de la educación bilingüe, a través de las organizaciones campesinas provinciales, nacionales nos están apoyando y allá nos queremos llegar, pues porque siempre, allá vemos también, por ejemplo, en estos momentos vemos que hay sacerdotes y también hay politiqueros que siempre, sacerdotes también, por ejemplo, hay muy pocas personas que sienten ser apóstol y quieren también llevar a un consentimiento de una conciencia donde que sufrimos, ¿no? Pero también hay digamos, sacerdotes que solamente son conformistas, y allá nos vamos un poco ver cómo cogemos también, queremos ellos también nos razonen y que nos den cuenta cómo debe ser un gente de pueblo, sino que sean verdaderos apóstoles, ¿no? Las estampas de la cosecha de arroz. Pero a pesar de toda la influencia que ejercen diversas religiones sobre estas culturas indígenas, lo que se está efectuando en actualidad es una imposición de la religión. De este asunto hemos visto a nivel nacional y también en Latinoamérica que más antes habíamos gente un poco medio que venían de otros lados con intereses a lo mejor de ser oportunistas, ¿no? Pero ya vemos que en las organizaciones, oportunistas en sentido de religión, hacer confundir a la gente, y por medio de la religión también hacer pelear entre a nosotros mismos, ¿no? Pero ya hay un razonamiento de que en distintas partes de los países, luego también en nuestro Ecuador, ya la gente vamos tomando conciencia. Ahora vemos que en el oriente, Amazonía, digamos acá también en la sierra, habemos muy pocos de esa división, porque ya son evangélicos y otros católicos, muy pocos hay la división, porque ya cuando son evangélicos, pero vamos tomando conciencia de por sí, no porque ya solamente vienen de otros países, vienen de encima con esas sectas religiosas que en caso de intención de formar a la pelea, sino que ya son muy pocos esa gente de lo que están haciendo eso, sino que la misma gente evangélica vamos uniendo con los de católicos, y luego también en cualquier lucha estamos iguales. ¿Usted es evangélico? Yo soy católico. Pero el desarrollo de estas culturas no solo se ha visto afectado por la influencia religiosa que data de hace siglos, sino también que han quedado marcadas por las huellas que han producido en enfrentamientos con otras razas que se han impuesto por la fuerza, tratando de callar las voces de un pueblo con cultura ancestral. Lo que hoy están haciendo esta fiesta, dicho Interreime, no es Interreime. ¿Por qué? Explíqueme eso. Porque yo era primero que protagonista de esta fiesta, así investigando antropológicamente y culturalmente,
No era interraime, sino simplemente era encuentro musical para encontrarnos, tocarnos, simplemente, porque yo no puedo hablar interraime, porque debe haber existido, obviamente, pero este rato no puedo hablar interraime. ¿Por qué? Porque, sencilla razón, yo soy una nacionalidad de Cañari, y nunca queríamos a los incas. ¿Y por qué? Porque, y ahora entre paréntesis, mire, admirable, señor periodista, con mucho respeto. Rechazan peruanos, y aquí, ¿por qué celebran interraime? Y los indígenas, conscientemente, no queremos interraime. ¿El interraime es de los peruanos? Sí, obviamente, porque interraime es venido de Perú, pues, hermanos. Con los incas. Claro, con los incas. Los incas vinieron a invadirles a ustedes, a atacarles. No como españoles. Se vinieron Los españoles fueron más rudos. más masacrantes. Y por eso hablamos conquistadores. Y los incas no eran conquistadores. En nombre de Dios. Todavía, en nombre de... Hasta ahora mismo. Entonces eso da vergüenza a nosotros decir, bueno, ¿cuál Dios creemos? En nombre de Dios, robando, matando. Ya. Al observar toda la riqueza cultural de este pueblo, no podíamos dejar de conocer cuál es el concepto que ellos tienen sobre el cosmos, desde su punto de vista muy especial, ya que, como dijimos anteriormente, son poseedores de muchas leyendas que toman un aspecto sobrenatural del que justamente hablaremos ahora. ¿Qué concepto tiene usted del cosmos, de las estrellas, del universo? ¿Qué concepto tiene usted? ¿Usted cree que estamos solos en el universo? ¿Usted cree que solo este planeta está habitado? No. El mundo indígena, lamentablemente, como ahora yo considero así, ¿no? 500 años a nosotros han virado, como decir, a la cabeza han puesto abajo y las patas arriba. Sinceramente, el mundo indígena sabían muchas ciencias, ya sabían que quién va a venir. Sabían por rayos solares, lunares, sabíamos que había otro. Y hasta ahora los indígenas siguen cantando que hay otros mundos. Y comprobado científicamente que hay otros mundos, naturalmente, debe haber. Y vida también, vida en otros mundos. Vida también en otro mundo, eso los indígenas saben. ¿Cree usted que solamente exista vida en este planeta? ¿Cree usted que estemos solos en el universo? Vea, antes me olvidé una cosa. Nuestros antepasados nos han dicho también que los cerros, en un momento determinado, por ejemplo, en tiempo de los cerros, ya, en la noche del lunes de carnaval y en la noche del martes de carnaval, ellos salen a pasearse por todas las casas de la comunidad. Y lastimosamente nosotros no hemos sido testigos de observar eso, pero hemos escuchado, por ejemplo, algunas veces los sonidos sumamente raros. Por ejemplo, nosotros tenemos unos instrumentos llamados caja, pingullos. Conocemos esos sonidos, pero a veces se escuchan sonidos sumamente raros, que no pertenecen a instrumentos nuestros, sino ya son instrumentos más, como les decía, más más bien instrumentos rarísimos que ya son de la gente extraña. Existen muchas historias de este tipo, pero quizás son consideradas tan solo como leyendas. Nuestros abuelos nos han contado también que en el cerro han encontrado seres, no sé si digamos el término humano, pero seres que representan el cerro, que son de muy bajo tamaño, estatura. La cara, según nuestros compañeros, es idéntico a nosotros, sino la estatura es bastante pequeña. No, a nosotros no nos da ningún temor, y más bien nosotros le llamamos urcos. ¿Urcos? Urcos, sí, le llamamos urcos. Y estos, por ejemplo, a las señoritas más bonitas, nosotros como padres, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado de no mandar solitas a los cerros, porque rato menos pensado aparece una neblina, aparece un cierto páramo o la misma naturaleza mismo se daña, se cambia, digamos, ¿no? Y rato menos pensado, en vez de caminar hacia la casa, cierta persona camina hacia lo contrario. Y una vez que llega a algún lugar,
se encuentra con lugares bastante desconocidos, por ejemplo, lleno de flores. Por ejemplo, en pleno cerro, a 4.500 metros de altura, a 3.500 metros de altura, se ha encontrado, con algunos compañeros, se ha encontrado con matas de caña de azúcar, con matas de naranja, o sea, cultivos de la costa, ¿no? Yo tengo un caso, no le voy a decir el lugar, pero hay un caso en donde este ser viene una piedra luminosa que le llaman, el urco que le llaman, y embaraza a una mujer, y esa mujer queda embarazada y tiene hijos. ¿Sabe algo de esto? Sí, aquí hay muchísimas historias de eso. Pasaremos hablando días sobre esta cuestión de la actitud de los cerros. Hay cerros que le embarazan a las personas. Por ejemplo, hay el arco iris también que le embaraza a las personas. En nuestra comunidad mismo tenemos un cerro llamado Pucunchi, ¿no? Y hay un sectorcito de hierbabuena que llamamos, pues, ahí vemos que son dos mujeres casadas, pero tienen sus hijos medio como ya sucos, digamos, ¿ya? Blancos, con pelos rubios, casi, a lo mejor desde en el inicio, cuando el marido, como somos malentendidos a veces, tuvo celos a la mujer. Pensó él a lo mejor que la mujer estuvo por ahí, fue a tener una relación con algún mestizo blanco, ¿no? Eso tuvo un problema, ¿no? Pero no fue así, sino natural a lo mejor eso es natural. Nosotros tenemos una coloración normal para ser indígenas, pero estos compañeros, a pesar de ser hijos de padres indígenas, todo el pelo es blanco amarillento, digamos, ¿no? Todo el cuerpo también es de color blanco. Entonces, como dice mi amigo, los ojos celestes también, bien bastante rubios, y ellos tienen una gran dificultad en caminar en el días del sol, tienen problemas de visión, pero ellos viven en la misma comunidad. Han contado los padres que ha habido ciertos momentos que ha habido celos, ¿no? Celos entre marido y mujer, inclusive problemas, pero ahí por la noche hay una especie de reflejo del urco, ¿no? Del cerro, que dice: cuidado, no hagas daño, no estés maltratando a la mujer ni al hijo, porque él representa, él es como decir mi hijo, ¿no? Representa al cerro. O sea, ha habido ese tipo de aclaraciones de parte del personaje del cerro. ¿Realidad o leyenda? Estos testimonios que nos han relatado indígenas cañaris el día de hoy reflejan no solo una gran riqueza cultural, sino también las bases de una identidad autóctona que lucha por mantenerse a flote en una sociedad que aún busca explicaciones lógicas para sus historias. Popol Vuh, Chilam Balam, Cena Vesta son algunos de los libros que están siendo totalmente distorsionados. Es mejor escuchar lo que nos están diciendo los protagonistas de su historia, es decir, los nativos de cada región de nuestro planeta. La evolución nos demarca el concepto de transformación que ha sufrido la materia y la energía en todo el cosmos. Veamos cuál ha sido parte de este proceso en nuestro planeta. A mediados del siglo XX, el programa de investigación del Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958 proveyó nuevas formas de observar al mundo como planeta. Estimulados por este programa, los científicos exploraron y trazaron un mapa del fondo del océano y reunieron información que los conduciría al descubrimiento de un mundo mucho más dinámico del que ellos imaginaban. En medio del Atlántico, los científicos descubrieron una serie de cadenas montañosas que se repetían en el perfil de la costa con cimas de hasta 3.000 metros sobre el fondo del océano. Estas montañas serpentean por 74.000 kilómetros alrededor del globo como la costura de una gigantesca pelota de béisbol. Separadas por grietas y estremecidas por innumerables movimientos sísmicos, ninguna teoría científica ha podido explicar sus extraños fenómenos.
Durante siglos los científicos pensaron que el fondo del océano era parte de la costra original de la Tierra petrificada cuando el planeta se enfrió, luego de ser una bola incandescente, pero los dragados extrajeron rocas relativamente jóvenes de lava recientemente creada. Sorprendentemente, ninguna roca resultó tener más de 150 millones de años. Se lanzaron sondas al fondo del océano para obtener muestras de sedimento, donde los científicos esperaban hallar una verdadera enciclopedia del pasado. Pero faltaban miles de millones de años. Alrededor de un 95% de la historia de la Tierra había desaparecido. ¿Qué pasó con esa historia? ¿Por qué era tan reciente el suelo del océano? En 1960, el profesor Harry Hess de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, propuso una idea que después se llamó el despliegue del fondo del mar. Él supuso que roca derritida surgía en los valles oceánicos, formando nuevos suelos en el océano y extendiéndose a ambos lados. A medida que nueva roca venía desde abajo, en esas condiciones se crearía un nuevo suelo en el océano cada 100 o 200 millones de años, un mero 5% de la historia de la Tierra. Pero por falta de evidencia, Hess nombró a su idea geopoesía. Irónicamente, la evidencia buscaba un apoyo en la teoría del despliegue del suelo del mar, que éste se encontró en tierra firme en lugar de una antigua erupción volcánica. Aquí, en el Owens Valley, en California, unos científicos que indagaban otro misterio dieron por casualidad con una forma de medir el crecimiento de los suelos del mar. Cuando la lava se enfría, actúa como una brújula estabilizándose en la dirección del norte magnético, pero en varios lugares la lava congelada apuntaba hacia el sur. ¿Cuál era entonces el significado de esto? ¿Acaso las rocas de algún modo cambian su magnetismo? O más fantástico aún, ¿puede el campo magnético de la Tierra cambiar de dirección? Desde 1956, Alan Cox de la Universidad de Stanford en California y Brent Tell del Instituto de Investigación Geológica de los Estados Unidos han explorado este misterio. Nuestra idea fue recoger muestras de rocas de todo el mundo para observar su contenido mineral, su paleomagnetismo, sus edades y comparar todos estos elementos. Si algunas rocas estaban magnetizadas hacia el sur porque contenían ciertos minerales, entonces todas las rocas magnetizadas al sur deberían contener los mismos minerales. Y si fuera correcta la teoría de un cambio de campo magnético, encontraríamos que las rocas de todo el mundo mostrarían este fenómeno al mismo momento geológico. Veamos qué hay aquí. Para que el experimento sea preciso, los científicos deben encontrar lava inalterada desde el momento de la erupción. La hipótesis de inversión del campo magnético era fascinante, ya que envolvía a la Tierra en su integridad, un fenómeno global, y pensé que era impresionante que el campo magnético de la Tierra pudiera haberse invertido. No había prueba de ello, era solo una idea. Para obtener las muestras de lava, se utiliza una perforadora de diamante. En el laboratorio, estas muestras son fechadas y medidas cuidadosamente para determinar si están magnetizadas hacia el norte o sur, antes de extraer la muestra de soldaje. Cox toma nota de su orientación basándose en un conocido punto de referencia en las montañas de Sierra Nevada. Tal precisión es necesaria para más tarde poder determinar sin duda la dirección magnética de la lava. Aquí dice 281. Un buen lugar para desplegar el FLEXE, las brújulas de lava congelada, es aquí en Big Pine, California. Revelan que el campo magnético de la Tierra efectivamente dio un brinco hacia el sur hace 1 millón de años. ¿Qué es lo que pudo haber causado que el campo magnético generado en la entraña de la Tierra se invirtiera? Aún es un misterio. En los años subsiguientes, los científicos extrajeron y fecharon cientos de muestras de lava de distintos lugares del mundo. Ellos descubrieron que rocas de la misma época, ya fuesen de Alaska o de África, muestran idéntica orientación magnética. Esto condujo a la construcción de una escala cronológica de inversiones magnéticas que determinó estos cambios. Hacia 1966, el grupo de Cox confirmó 9 vuelcos norte-sur en un periodo de 4 millones de años.
Este descubrimiento fue como encontrar la piedra de Rosetta, gracias a cuyo código jeroglífico los arqueólogos lograron revelar miles de años de la historia y cultura de Egipto. Pero los geólogos que ayudaron a resolver el misterio de las alteraciones magnéticas no estaban conscientes de que su clave de cambios también revelaría una valiosa y dinámica historia de la Tierra. Durante 10 años, los barcos de investigación científica estuvieron remolcando magnetómetros a través de los mares. Aquí, sobre la cordillera del Atlántico Medio, los instrumentos revelaron misteriosas configuraciones magnéticas, pero nadie supo interpretarlas. La clave para descifrar estas configuraciones se originó en otro grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. La gente piensa que nosotros tuvimos esta idea en la ducha o mientras nos afeitábamos. Patrick Wine, un estudiante, se unió a Robert Matthews para analizar un estudio magnético que el propio Matthews había hecho en el Océano Índico. Fue en 1962. Sí, lo traje del mar en el 62. Usted lo trajo meses después de haber yo comenzado mis estudios de posgraduado y me dio el trabajo de interpretarlo. La mayoría pensó que la configuración se debía a trayectos de rocas magnéticas y no magnéticas en el fondo del océano, pero Wine y Matthews estudiaron los datos y llegaron a una asombrosa conclusión. ¿Sería posible que las franjas de la configuración sean antecedentes petrificados en una nueva corteza del océano del tiempo cuando el campo magnético de la Tierra apuntaba alternativamente hacia sur y norte? En las cordilleras del medio del océano, la roca incandescente brota, se enfría y es lentamente desplazada en algo como una correa transportadora. Ellos pensaron que los suelos del mar recién creados, al igual que los volcanes en tierra, registran la dirección del campo magnético prevalente y deja configuraciones idénticas en ambos lados de la cordillera. La notable similitud entre las configuraciones en el suelo del mar y la escala cronológica creada en tierra estableció el concepto del despliegue del fondo del mar y además a qué velocidad las placas se estaban separando. Si Cox y Darwin descubrieron la roseta geológica, pues Vine y Matthews aprendieron a leerla. En 1968, un barco equipado para investigación científica, el Glomar Challenger, fue al Atlántico Sur. Allí extrajo muestras de ambos costados de la cordillera del Atlántico Medio. Análisis de roca y fósiles marinos traídos a la superficie comprobaron que el suelo del mar se envejece progresivamente a medida que se aleja de la cordillera. Las perforaciones del Glomar proveerían la primera confirmación positiva del despliegue del fondo del mar, más de 2 centímetros por año. Así, la geopoesía ha pasado aparentemente a ser georrealidad. Unos 650 kilómetros al sudoeste de las Azores, los científicos se preparan para una aventura extraordinaria. Los sumergibles franceses Chiana y Archimede, con el Aldin de los Estados Unidos, les darían la oportunidad de observar de cerca el despliegue del fondo del mar. Llamada Proyecto Famoso, la expedición a las profundidades comenzó 4 años después que el hombre puso un pie en la luna. El Aldin se sumerge 3 kilómetros en una grieta del tamaño del Gran Cañón. Estas hendiduras en el suelo del mar pueden probar que las placas se están separando. Singulares estructuras llamadas almohadas demuestran que unas erupciones volcánicas desde abajo crean un nuevo suelo en el mar, como esta almohada de lava que se forma en la costa de Hawái. Los fuegos de la creación arden bajo el mar. A medida que esta nueva lava y las rocas bajo ella se enfrían, la capa alcanza un espesor de unos 100 kilómetros, formando la corteza exterior del globo llamada litosfera. Numerosos movimientos sísmicos superficiales se registran a lo largo de esas cordilleras submarinas y algunas más profundas en los bordes de algunos continentes y bajo altas montañas como los Andes y los Himalayas. Estos movimientos sísmicos revelan que la litosfera está fracturada
en 20 inmensas placas. Aquí la placa africana, la placa indo-australiana, la placa del Pacífico. Este lago de lava es un ejemplo de cómo estas placas flotan sobre un estrato parcialmente derretido incandescente bajo la litosfera. Los continentes no están cimentados en el sólido suelo del océano, como agregaban los científicos del Vegetair, sino que viajan como pasajeros incrustados en balsas flotantes. A medida que se empujan por porción, las placas actúan de 4 maneras. Algunas se esparcen en los arrecifes, otras se trituran al cruzarse o se deslizan unas bajo otras. Aquellas que transportan continentes se embisten. Este movimiento incesante da cuerpo a la superficie de la Tierra. Para los que viven al borde de una placa tectónica, los resultados pueden ser desastrosos. Esta sorprendente película se filmó durante un terremoto en Japón en mayo de 1983. Pero el drama tectónico comienza en las trincheras submarinas, 8 kilómetros de profundidad que rodean el Pacífico Oeste. Aquí, la placa del Pacífico, en constante movimiento hacia el oeste, se sumerge bajo el continente asiático, comenzando un violento y complicado viaje de retorno al interior incandescente del globo. Es un proceso llamado subducción. Como resultado, Japón es uno de los países más acribillados por terremotos en el mundo. Tokio solamente ha sido devastado más o menos una vez cada 100 años durante los últimos 2000 años. A medida que la placa que fue parte del suelo del Pacífico se sumerge a unos 80 kilómetros bajo el Japón, esta comienza a derretirse. De esta destrucción subterránea se derriban nuevas tierras cuando la lava se levanta para darle combustible a los numerosos volcanes del Japón. Abril de 1973, un volcán submarino explota cerca de las costas del Japón. Los científicos del Instituto Tecnológico de Tokio observan la explosión. Como resultado, nacen nuevas islas, creadas a consecuencia de la destrucción de la placa tectónica en la zona de subducción del Japón. Japón es el país de los volcanes vivos. Su historia geológica es una cadena de tragedias. Sin embargo, para hoy sus habitantes saben que sus territorios existen gracias a estos volcanes. Con estoicismo viven sus vidas, pues han aprendido a convivir con este ciclo sin fin de destrucción y recreación tectónica. La transformación de los elementos está siendo una parte vital dentro de este proceso de evolución misma de nuestro planeta. Necesitamos una mente abierta para comprenderlo. Ha habido un cierto porcentaje de estos reportes que han sido hechos por testigos confiables de cosas relativamente increíbles. Pero, ¿dónde están estas cosas increíbles hoy en día? Hay un largo y voluminoso de papel que apunta en una dirección, que apunta a un lugar secreto conocido como el Hangar 18 en la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio. Muchos investigadores de ovnis creen que en una ocasión, residuos de Roswell y de otros lugares de accidentes de ovnis, así como los cuerpos de los seres extraterrestres, fueron traídos aquí para almacenarlos bajo tierra. Por supuesto, la Fuerza Aérea niega estos cargos, pero los especialistas en ovnis señalan que sus negativas son un ejemplo del zorro vigilando la puerta del gallinero. Pero, ¿por qué el Hangar 18? Cuando había bases desiertas más cercanas a los lugares originales de los accidentes. ¿Por qué transportar los restos a una base a miles de kilómetros de distancia? Hubo varias ventajas para utilizar Wright-Patterson, según el profesor Michael Schwartz. Wright-Patterson tenía muchos elementos asociados a él. Tenía una base de la Fuerza Aérea estándar en el campo Patterson y tenía una gran facilidad para hacer pruebas en Wright Field.
En medio de los dos campos también tenía algo único de nuestro gobierno, y eso era la Organización de Inteligencia Técnica, la llamada T2 o la División de Tecnología Extranjera. Durante la Segunda Guerra Mundial, T2, la División de Tecnología Extranjera, recibía cohetes y naves alemanes colisionados. Su trabajo era invertir la ingeniería de la nave. Los cuarteles de T2 estaban supuestamente alejados bajo tierra en un laberinto de laboratorios secretos en Wright-Patterson. Este es el tipo de división que habría sido adecuada para usar en la investigación de ovnis y que se convirtió en el hogar de los proyectos Signo y Libro Azul. Los rumores sobre que secretos de ovnis se habían guardado aquí se volvieron parte del folclore de Dayton, Ohio. En una serie de nuevos reportes, el confiable Carl Day se dispuso a descubrir si algunos de los rumores eran ciertos. Recientemente investigamos el hangar 18 y particularmente la conexión entre Roswell y Wright-Patterson. En julio de 1974, testigos del accidente de Roswell vieron a personal militar cargando residuos en camiones y llevárselos con un destino desconocido. Descubrimos que los restos de Roswell, probablemente, por lo menos una parte de ellos, sí llegaron a Wright-Patterson en ese tiempo. ¿Qué le sucedió? No pudimos encontrar ningún registro de eso, lo que nos pareció interesante. Sí, como sostiene la Fuerza Aérea, los residuos eran un globo para las condiciones climatológicas. ¿Por qué habría sido transportado en un convoy secreto desde Roswell hasta Dayton? Y una vez allí, ¿por qué desaparecieron los reportes de un globo para las condiciones climatológicas? La respuesta puede estar aquí, con Alfred Ledding, un ingeniero que después de su retiro de T2, recibió una patente de los Estados Unidos de Norteamérica para este extraño diseño de un platillo volador. Al Ledding pudo haber sido influenciado en su diseño por una tecnología de tipo extraterrestre, porque cuando vemos su diseño, es una nave de aspecto bajo, como con forma elíptica, con dos pequeñas aletas en la parte de atrás que fue tomada muy seriamente por la Fuerza Aérea. Fue durante la estancia de Ledding en Wright-Patterson que la Fuerza Aérea dirigió el proyecto Libro Azul. Es el único estudio de ovnis reconocido públicamente. Los especialistas en ovnis creen que el Libro Azul fue un simple encubrimiento diseñado para distraer la atención del trabajo real que estaban realizando bajo tierra. Según el sobrino del entonces diputado principal de la Procuraduría, Jack Donahue, se estaban realizando autopsias en criaturas humanoides, no humanas. Mi tío Jack tenía un despacho de seguridad secreto todo el tiempo que trabajó en Wright-Patterson. La historia más extraña que me contó fue el día que me preguntó si había oído de un accidente de ovni en Phoenix, Arizona. Dijo, tenemos los cuerpos del accidente. Dijo, bajamos al área helada del almacén. Supuestamente Donahue le dijo a su sobrino que fue conducido de una serie de enredados pasillos hasta un aula secreta. Había una mesa de acero inoxidable en esta habitación que estaba arreglada un poco como laboratorio. El hombre dijo, mire esto. Jack miró el cuerpo, me dijo que en ese momento estaban realizando autopsias completas a los cuerpos. La cabeza básicamente tenía la forma de una cabeza humana, solo que era más pequeña. Dijo, es mejor que no pasemos demasiado tiempo aquí, y salieron de la habitación. Traté de sacar el tema unos días después y dijo, olvídalo. Olvida todo el asunto. Yo dije, ¿cómo que lo olvide? Respondió, solo olvídalo. Esto jamás pasó. Aún hay personas que creen absolutamente que los cuerpos extraterrestres y residuos de ovnis siguen en esta base y que estos se guardan en suspensión criogénica en alguna parte bajo el campo Wright. El investigador de ovnis legendario Leonard Stringfield investigó el hangar 18 durante cerca de 50 años. En una extraña entrevista justo antes de su muerte en 1994, Stringfield le dijo a Encuentros que había logrado seguir el progreso de los residuos y los cuerpos extraterrestres recolectados en diferentes partes del suroeste. Al principio algunos fueron embarcados a zonas en Los Álamos y a las zonas sensibles del oeste, desde Albuquerque hasta Los Álamos, toda esa región de Nuevo México. Y con frecuencia había tiempo para análisis posteriores, por lo que eran enviados a Wright-Patterson. Me dijo una fuente de la inteligencia de aquí hace algunos años que había tenido 30 cuerpos extraterrestres bajo tierra solo en el campo Wright-Patterson hasta 1966. Y siguió habiendo reportes en la década siguiente acerca de que cuerpos extraterrestres continuaban almacenándose en Wright-Patterson.
Uno de los descubrimientos más interesantes creo que es el hueso de mandíbula que descubrimos. Oficiales dentro de la comunidad de inteligencia de la Fuerza Aérea me han dicho que habían determinado en los años 70 que este era un hueso de extraterrestre. De cualquier forma no cuento con nadie que pueda confirmar eso hoy en día. Creo que la Fuerza Aérea está escondiendo muchas cosas. Están desarrollando en esta base muchos sistemas de armas supersecretas para el futuro. Esto debe quedar en secreto. Aunque emitieron una declaración que expresa que no hay restos de extraterrestres o de ovnis en esta base por el momento. El extraordinario trabajo que viene realizando la ciencia alrededor de toda la vida extraterrestre y la exobiología, como así se denomina, nos permitirá con el pasar del tiempo comprender más nuestra proximidad al entorno cósmico. No pretendemos con estos programas tratarles de convencer a ustedes de absolutamente nada. Únicamente les insinuamos que traten de investigar, porque el investigar nos acerca a la verdad y nos permite tener un conocimiento superior para manejar esta nueva era. Queremos pues agradecerles muchísimo toda la cantidad de correspondencia que hemos recibido y también las críticas, las mismas que nos permitirán mejorar y superarnos para entregarles a ustedes en próximas oportunidades un mejor trabajo. Por el momento, solamente queremos recordarles aquella frase que dice: no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Investigar nos acerca a la verdad, nos hace más conscientes. Y mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Soy Jaime Rodríguez para Evidencia OVNI. Muchas gracias. Buenas noches. Orígenes. Pensamos entonces que ha llegado el momento de conectarnos con nuestro extraño universo. El campo de la experimentación en el espacio por parte de personas acreditadas como los astronautas ha sido muy amplio y extenso. El problema ha sido todo el tiempo que tarda en llegar esta información al común de la gente. Veamos cuál ha sido la situación con Edgar Mitchell. Edgar Mitchell es uno de los 12 astronautas que han pisado la superficie lunar y que han visto girar a la Tierra silenciosamente en el espacio. Mitchell vive a pocos kilómetros del Centro Espacial Kennedy y su importante torre de lanzamiento. Tal vez es apropiado porque el viaje que comenzó aquí para Mitchell en el año 1971 cambió su vida en una forma profunda y mística. Aunque mucho se ha escrito sobre el desafortunado viaje del Apolo 13, el viaje de Mitchell en el Apolo 14 no fue menos histórico. Edgar Mitchell, Stu Rosa y el comandante de la misión, Alan Shepard, tenían algo que demostrar. Esta misión tenía que culminar con éxito si la NASA deseaba continuar con el programa espacial. Cuando los motores de la nave comienzan a rugir y sacudirse, preguntamos a Mitchell, ¿siente algo o están perdidos en el momento? Al principio yo era muy escéptico, me sentía distante de todo esto, hasta que me pasaron algunas cosas que me impulsaron a examinarlo. ¿Cómo cuáles? Algunas personas que respetaba me dijeron que lo considerara. Existen cosas de las que tal vez no estaba enterado, así que empecé a leer y descubrí que los trabajos de varios científicos eminentes habían sido descartados. Eso despertó mi curiosidad. En un cráter lunar llamado Far Moro, Mitchell y Shepard plantaron la bandera americana, recolectaron muestras de minerales y luego, sin consentimiento ni conocimiento de la NASA, Mitchell dio inicio a la única prueba psíquica interplanetaria del mundo. Intentó comunicar telepáticamente una serie de símbolos de percepción extrasensorial a centenares de miles de kilómetros en el espacio, a un grupo de amigos y a un psíquico profesional. Resultó que el profesional tuvo un éxito significativo, pero también le informó a la prensa lo que hicimos. ¿Qué le impulsó a realizar este experimento a bordo del Apolo 14? Es mi naturaleza, creo. La duda era si esto es real. Y si es algo que la ciencia dice que no es real,
pero es real. Así que Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo, pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado, donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anu, Ea y Shamash. En este universo, las personas jugaban un papel importante, aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con el resto de la naturaleza. El tratamiento del dolor de muelas con cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios cosmológicos más profundos. Actualmente hemos descubierto una manera eficaz y elegante de comprender el universo, un método llamado ciencia. Este método nos ha revelado un universo tan antiguo y vasto que a primera vista los asuntos humanos parecen de poco peso. Nos hemos ido alejando cada vez más del cosmos, hasta parecernos algo remoto y sin consecuencias importantes para nuestras preocupaciones de cada día. Pero la ciencia no solo ha descubierto que el universo tiene una grandeza que inspira vértigo y éxtasis, una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros formamos parte, en un sentido real y profundo, de este cosmos, que nacimos de él y que nuestro destino depende íntimamente de él. Los acontecimientos humanos más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el universo y sus... no, uno siente algo. Lo comparo con un subterráneo vertical. Esos enormes motores tratan de mantener el equilibrio durante el empuje y uno siente que ese movimiento sube a través de la estructura y luego hay una gran visualización. Ya estamos en camino. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un momento para reflexionar? Durante los periodos de descanso teníamos tiempo para reflexionar, para ver un poco por la ventana y decir, ¿qué estoy haciendo aquí en este magnífico cosmos, viendo a la Tierra allá afuera, viendo a la Luna a lo lejos? Vaya, miren esas estrellas. Son 10 veces más de las que se ven desde la Tierra. Es una maravillosa experiencia ver el universo desde esa perspectiva. Apolo 14 fue una misión que siguió todos los cánones, pero lo que Alan Shepard y Stu Rosa no sabían es que junto con los experimentos científicos ordenados por la NASA, Edgar Mitchell realizaba por su cuenta y en secreto un extraño experimento. Pues Mitchell era un astrofísico por entrenamiento, pero un estudiante de lo paranormal por deseo propio. Le preguntamos cuándo empezó a hablar de estas cosas que tenían que ver con la percepción extrasensorial y en qué se basó o cómo empezó. Que nosotros, como científicos, en el sentido más puro, intentamos descubrir lo desconocido y somos negligentes en lo que hacemos. Eso me intrigaba. Desde el momento en que dejó la superficie lunar, todo fue diferente para Edgar Mitchell. Él fue un astronauta, fue comandante naval y consiguió un doctorado en el MIT, pero la prensa lo calificó como excéntrico por su experimento de percepción extrasensorial. Sin embargo, las críticas no han tenido consecuencias, pues Edgar Mitchell volvió a la Tierra como un hombre renovado. El suceso básico es ver a la Tierra así, en un cosmos así. Y lo experimenté, al igual que otros, sintiéndome asombrado, como si saliera de entre los árboles y viera el bosque. Una experiencia desde la cima de una montaña me hizo darme cuenta de que lo que había aprendido sobre nosotros tenía fallas, y creo que como buen científico y buen explorador, eso no encajaba con mis respuestas, así que quise averiguar por qué mis respuestas eran equivocadas. Desde que terminó su viaje de 800,000 kilómetros de ida y vuelta a la Luna hace más de 25 años, Mitchell ha estado realizando un intenso viaje interior de descubrimiento. Ha escrito un libro de sus experiencias titulado El Camino